¿Cómo amanece en el día de hoy? Bueno, salude por favor a alguien a su lado y va buscando el libro de Hechos en el capítulo 14, por favor. Amén, qué bueno poder reunirnos y alabar a Dios, ¿cierto que sí? Quiero que piense en lo siguiente. Hoy quiero hablar de la gracia de Dios, pero bueno, con un enfoque diferente. Usted va a entender eso a medida que vamos desarrollando la enseñanza. Pero quiero que piense un momento en lo siguiente, la siguiente afirmación: realmente no estamos tan mal como deberíamos estar. Piense un momento en esa afirmación: no estoy tan mal como debería estar. Otra forma de decir exactamente lo mismo es: no has recibido lo que mereces. En realidad no lo has recibido. Quiero que piense un momento en esas frases que acabo de mencionar y trate de ¿qué quiere decir eso? Como ¿qué significa? Nosotros vivimos en una época, en un mundo en donde las personas se levantan constantemente a reclamar sus derechos. Vivimos en una época en donde las personas no van a tolerar bajo ninguna circunstancia que se les quite, se les robe lo que ellos consideran que merecen. Usted ha visto a nivel social y político que las personas están dispuestas a protestar, a romper, a destruir todo con tal de reclamar sus derechos, aquello que consideran que merecen. Hoy día vivir por debajo de los derechos o de las cosas que tú crees que mereces es una injusticia, es inhumanidad y es algo que no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Y en el fondo lo que hay es una idea de que nosotros merecemos más de lo que tenemos, que en realidad somos personas que deben avanzar y estar mucho mejor. Eso es lo que está en el fondo. Pero yo acabo de afirmar y te puse a pensar un poco, sosteniendo lo siguiente: no estás tan terrible, no tienes lo peor o no tienes lo que te mereces, no estás donde deberías estar. He afirmado eso. Y quiero que nos enfoquemos un poco y pensando en la gracia en esto, vamos a leer Hechos 14. Y vas a darte cuenta que en realidad de Dios hemos recibido cosas inimaginables, incontables, y que solo es por su gracia. El título de la enseñanza precisamente es eso: solo su gracia, o solo gracia. Es solo gracia, hermano. Realmente no estamos tan mal. Y tú quizás vienes esta mañana con la idea de que en el servicio, en una canción o en la predicación, Dios haga algo en tu vida y tu circunstancia pueda cambiar. Eso quizás es tu anhelo. Quizás el profundo deseo de tu corazón para algunos que están esta mañana acá es que algo sea transformado, que algo sea cambiado. ¿Por qué? Porque saben que están mal. Pero déjame decirte: no has recibido lo que mereces y no estás tan mal. En realidad no estás tan terriblemente mal como a veces nos imaginamos. Quiero que pienses en eso y vamos a orar antes de leer la escritura para luego profundizar y reflexionar en ella. Vamos a orar porque tú y yo tenemos que ser cada vez más conscientes de cómo la gracia de Dios nos sostiene y sostiene este mundo. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos alabarte, adorarte, y ahora podemos reflexionar en tu palabra. Señor, enséñanos y háblanos a través de ella. Que podamos, Padre Celestial, hoy comprender cómo tu gracia, solo tu gracia, nos permite avanzar, cómo tu gracia inclusive nos ha preservado. Gracias, Señor. Amén y amén. Hechos capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 8. Vamos a leer varios versículos, porque me interesa que usted pueda como entender un poco la historia y saber de dónde vamos a sacar las verdades importantes esta mañana. Y dice así: y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo
desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Estamos en el nacimiento de la iglesia. Pablo junto con Bernabé están haciendo un viaje misionero y llegan a una ciudad que se llama Listra. Y palabras más, palabras menos, como para entender un poco, si usted prestó atención a la historia, pues está ubicado. Está Pablo predicando, ve un hombre que está lisiado de sus pies, dice que es cojo de nacimiento, ve que él tiene fe y le dice: levántate derecho y anda. Y un milagro sucede, dice que ese hombre se levantó, saltó. Y toda la multitud, al ver esto, en lugar de reconocer al Dios del cielo, al Dios que predicaban Pablo y Bernabé, al Dios que tú y yo hoy adoramos, ¿qué hacen? Adoran a sus dioses paganos. Y entonces dicen que Pablo es Júpiter, que Bernabé es Júpiter y que Pablo es Mercurio, porque era el que hablaba dioses paganos, dioses de la mitología griega, de todo el Olimpo griego. Y ellos están adorando. Dice la historia que viene un sacerdote, el sacerdote de ese templo, con toros y guirnaldas a ofrecer sacrificios. ¿Sabe qué querían hacer ellos en ese momento? La gente, al ver ese milagro, dijeron: los dioses paganos, los dioses que hemos adorado, se han hecho hombres y vienen a hacer milagros. Ante semejante circunstancia, ¿qué hace Pablo? Pues se escandaliza y les dice: no hagan eso. Él dice, levanta la voz, con fuerte voz grita: no hagan esto, ¿qué les está pasando? Y vienen los versículos que hoy yo quiero que le prestemos mayor atención. Dice: nosotros les anunciamos a ustedes el evangelio para que se vuelvan de ese camino, de eso que están haciendo, porque Dios les ha permitido a ustedes tener sus caminos, pero aún así no los ha dejado sin testimonio. ¿Qué era lo que estaban haciendo principalmente estas personas? ¿Qué era lo que tanto indignaba a Pablo y a Bernabé? Fíjate en esto: no todas las personas tienen la oportunidad de escuchar el evangelio. Aunque hoy día tenemos un gran privilegio con las redes sociales, con la internet, con todos los medios de comunicación, de que en cualquier lugar del planeta pueda escucharse el mensaje del evangelio, lo cierto es que no todos tienen ese privilegio. Usted no va a creer esto, pero todavía hay tribus que están en la completa, no sé cómo decirlo, porque bueno, no están en la cultura que estamos nosotros. No lo digamos ignorancia, porque no. Es decir, no tienen medios de comunicación, no tienen celulares, nada de eso, y todavía viven como hace 300, 400 años. Todavía. Por acá en la Amazonía hay una tribu de esas, imagínense. Y hay lugares en donde es prohibido predicar el evangelio de Cristo, en donde las redes sociales o la televisión o todo lo que entra no puede hablar de Cristo. Se habla de otros dioses, pero de Cristo no. Te cuento esto simplemente para que entiendas que hay lugares hoy día, con toda la tecnología y el avance que tenemos, en donde el mensaje de Cristo no se ha escuchado. Y como estamos hablando de la gracia, tú ya tienes que entender que es una gracia de Dios, un regalo de Dios, el simple hecho que tú puedas escuchar el evangelio. Eso ya es gracia, hermano.
Como te acabo de decir, no todos tienen el privilegio, y que tú hoy estés acá sentado escuchando la palabra, que a ti no venga el gobierno o alguien a impedirte o a meterte a la cárcel o incluso a matarte por escuchar el evangelio, es un privilegio y eso es gracia de Dios. El hecho de que hayas nacido en Colombia en el año, no sé, bueno, yo nací en el 81, o usted ponga el año que nació, en donde hay libertad de culto y usted puede adorar a Dios sin ningún problema, eso es gracia, hermano. Porque hay gente que no tuvo el privilegio de nacer acá donde estamos nosotros y no escuchan. Y hace unos días, hablando acerca del arrepentimiento y de la conversión, les decía que es gracia de Dios también el simple hecho de que tú escuches, pero que además puedas poner tu corazón en ello y ser transformado y cambiado. Eso lo hace, es el poder de Dios, la gracia de Dios. Hay mucha gente que escucha lo mismo que tú estás escuchando, pero no pasa nada. Le pasa lo que me decía mi mamá: le entra por aquí y le sale por aquí, y no pasó absolutamente nada con este personaje. Y usted dice: pero escucha lo mismo que yo, y yo he cambiado mi vida. Pero este escucha y es gracia de ¿quién? De Dios. Pero en la historia que estamos estudiando, que estamos leyendo, Pablo se escandaliza y se indigna con esta gente de Listra, por una sencilla razón: porque ellos han estado viviendo en la, ahora sí, ignorancia de Dios, en su paganismo. Ellos adoraban a miles de dioses, hacían sacrificios a miles de dioses, vivían sus vidas desordenadas, no había ningún entendimiento de la verdad. Y Pablo llega con Bernabé a explicarles y a hablarles del mensaje de Cristo, del mensaje de salvación. Ellos están teniendo la gracia de Dios, pero ¿cómo responden ellos? Adorando otra vez a sus dioses paganos. Eso es lo que escandaliza a Pablo. Él está indignado porque escuchando la verdad, escuchando el evangelio, escuchando el camino de salvación, ellos persisten en su ignorancia. Y dice ahí al final de la historia que aún Pablo y Bernabé, diciéndoles estas cosas, casi no logran que los dejen de adorar. Casi que es imposible. Y ellos no están entendiendo que está la gracia de Dios moviéndose en medio de ellos, al poder escuchar el evangelio, al poder ellos escuchar a una persona que venga a hablarles de Cristo. Eso escandaliza a Pablo profundamente. Y escandaliza a Pablo profundamente, ahorita te vas a dar cuenta, por una sencilla razón. Porque es que ellos deberían estar más mal de lo que estuvieran, pero no han recibido lo que debieran haber recibido. Ellos están mejor de lo que debieran estar. Y ahora ha llegado todavía más el poder, la gracia de Dios, para mostrarles la salvación, y aún así son necios y son ignorantes. Mira lo que dice ahí el versículo 15. Dice: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y miren lo que dice acá el versículo 16, que este es muy importante: el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo, estaciones fructíferas, y llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Pablo está escandalizado porque él ve que esta gente está escuchando el mensaje de Dios, pero lo rechaza. ¿Sabe usted cómo eran los dioses del Olimpo griego? Zeus. Piense un momento en Zeus. Supuestamente el dios más poderoso. Dice en la mitología que mató a su padre, a un titán, junto con sus hermanos, y se lo comieron. Ese era el dios de ellos. Pero ese dios estaba casado con otra diosa que se llamaba Hera, pero se encarnaba y por allá tenía aventurillas. Y entonces de ahí es donde nacen los famosos héroes que usted ve, que Hércules y que no sé qué, que de ahí nacen, de las infidelidades del supuesto Dios. Y esta gente, escuchando la verdad del Dios verdadero, prefieren adorar a ese Dios inventado por ellos.
a un Dios completamente imperfecto, a un Dios con defectos. Y Pablo está escandalizado. Y todavía más porque él dice: Dios les ha permitido a ustedes vivir y andar en sus propios caminos. Ha permitido que las naciones hagan y deshagan. Y sin embargo, Dios los bendice. Y quiero que pensemos un poco en eso. Hay unas realidades que nosotros no entendemos de la gracia de Dios, y es las que quiero que tú le prestes atención. Dios ha pasado por alto la ignorancia de la humanidad. ¿Y recuerdas que te dije hace un momento, cuando iniciamos, que nosotros no tenemos lo que merecemos? ¿No hemos recibido lo que merecemos? Bueno, cuando Pablo dice que él ha pasado, Dios permitió que las naciones siguieran sus propios caminos, simplemente estaba diciendo: a lo largo de la historia muchas naciones se han alejado de Dios, se inventaron dioses, se inventaron todo ese paganismo, renegaron de Dios. Y en lugar de recibir lo que justamente debían recibir, que era el juicio, la ira, la desaparición, Dios, por el contrario, dice, les permitía que hubiera lluvia en las estaciones de cosecha, que fueran fructíferos, que ellos pudieran ser felices. Mira, hermano, esto es solo la gracia de Dios. Si nosotros consideráramos un poco a la luz de la palabra de Dios los hechos de los hombres y pensáramos en la justicia, la única conclusión a la que tendríamos que llegar es que el hombre no ha recibido lo que se merece. ¿Y por qué? La gracia de Dios es solo gracia. Mira, hermano, la humanidad a cada paso está alejándose más de Dios. La humanidad a cada paso reniega y vilipendia más el nombre de nuestro Dios. Se inventan ídolos. La ciencia, que debía conducirnos a reconocer a Dios, porque eso es lo que dice Romanos en el capítulo 1, que nosotros podemos ver y conocer que Dios existe al ver la naturaleza. La ciencia ha sido usada para negar la existencia de Dios, y algunos han dicho por la ciencia que está demostrado que el mundo puede existir sin Dios. Por la ciencia se ha llegado a decir que la religión es todavía una muleta que la humanidad necesita para poder avanzar, pero que cuando la humanidad madure, cuando intelectualmente crezca, esa muleta la quitamos, dejamos de hablar de un Dios. La humanidad, sabiendo que es malo matar, aprueba leyes para el aborto, por ejemplo. La humanidad, negando que es Dios el que quita la vida o el que la da, aprueba leyes en nombre de la dignidad, aún en la muerte, para que las personas decidan cuándo morirse porque no quieren sufrir. La humanidad, sabiendo que es malo el adulterio, sabiendo que eso es incorrecto, constantemente está popularizando en la televisión, en los medios de comunicación, en todo, el libertinaje sexual. Disfruta, vive, es tu cuerpo. Negando la misma naturaleza, el ser humano ahora se atreve a decir que tú naces de una manera, pero que tú la puedes cambiar, que es la sociedad la que te ha hecho hombre o la sociedad la que te ha hecho mujer, pero que tú tienes que quitarte esos estereotipos y que puedes escoger ser lo que quieras, inclusive transformar tu aspecto físico para hacer lo que quieras hacer. Eso lo está diciendo la humanidad. Pero aquí seguimos. Muchos de esos que dicen esas cosas les va bien. Aún tú mismo, que quizás no estás de acuerdo con todo eso, si has fallado, si has pecado, si has hecho cosas, pero aquí sigues. Todavía tienes la oportunidad de reírte, de disfrutar algunas cosas, algunos pequeños deleites. Es solo la gracia
de Dios. Solo su gracia, mi querido hermano, y eso es lo que quiero que tú tengas hoy presente. Mira, hay dos distinciones cuando hablamos de la gracia, ¿no? Una se llama la gracia especial, y la gracia especial está referida a esa gracia que reciben los que somos hijos de Dios, es decir, aquellos que hemos sido por la gracia de Dios salvados, que hemos nacido de nuevo. Pero hay otra gracia que se llama la gracia general. ¿Y qué es la gracia común? También le llaman a eso. ¿Qué es la gracia común? La gracia que todos los seres humanos experimentan, independientemente de su maldad o de sus pecados, reciben una parte de la gracia de Dios que les permite, como dice ahí, recibir cuando trabajan un salario y poder ir y disfrutar, que les permite hacer cosas a nivel de ciencia, a nivel de arte y tener desarrollos buenos, ser felices. Eso es algo que se llama la gracia común, que Dios prodiga a toda la humanidad. Y entonces no hemos recibido todo lo que debiéramos haber recibido, hermano. Y eso es lo que tiene indignado a Pablo con esta gente de Listra. Eso es lo que tiene a Pablo profundamente preocupado, porque ellos, recibiendo la oportunidad de reconocer al Dios verdadero, siguen en su ignorancia. Y Pablo dice: en otro tiempo Dios los dejó andar así, pero venga, están escuchando la verdad, cambien, reconozcan la gracia de Dios, reconozcan que están aquí, que siguen aquí por la misericordia de Dios, por su gracia. Pero no, ellos insisten en adorar. Y si usted sigue leyendo la siguiente historia, llega otra gente y ahora los quieren matar. Ni siquiera ya, una cosa, usted sabe, ¿no? Que el pueblo es fácilmente manipulable, ¿no? Un día te ama y al otro día te odia. Y entonces están aquí que le quieren hacer un sacrificio y volverlos dioses, pero al siguiente ya los quieren es apedrear y matar. No pueden ver la gracia de Dios, no pueden reconocerla, no se dan cuenta que siguen acá por solo su gracia, no se dan cuenta ellos, hermano. Y este mundo está sostenido por la gracia de Dios, este mundo está sostenido por su infinita misericordia, porque con toda la maldad que pulula, con toda la perversión, hermano, hace tiempo que debíamos estar como Sodoma y Gomorra. Hace tiempo que debía ser solo polvo y cenizas lo que existiera en este mundo, porque el ser humano lo único que ha hecho es dañar, destruir, corromper, pervertir, blasfemar el nombre de nuestro Dios, la naturaleza. Todo lo ha hecho el hombre. Se ha ganado con creces la condenación, se ha ganado con creces su destrucción. Pero ¿qué ha recibido? Misericordia. ¿Qué ha recibido? Gracia. Hermano, y esto es algo que tú y yo debemos pensar en este punto, porque no solamente es la gente de Listra la que comete ese error de olvidarse que no ha recibido lo que merece, sino nos puede pasar, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, nos puede pasar a nosotros, que existiendo, que viviendo en este mundo, pudiendo disfrutar de cosas maravillosas, pudiendo ir a descansar, dormir, conciliar el sueño, levantarse al otro día y seguir adelante, trabajar, prosperar en el negocio, etcétera, 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 no reconocemos que no hemos recibido lo que merecemos, sino que estamos aquí solo por la gracia de Dios. No, a veces se nos pasa eso por alto. Se nos olvida que es la gracia de Dios la que nos sostiene. El estudiante, en lugar de darle gracias a Dios porque puede estudiar y sacar buenas notas, dice: gracias a mí que me esforcé y trabajé. Y reclama el premio. ¿Qué me va a comprar papá o qué me va a comprar mamá porque me fue bien este año en el colegio? Eso dice. Y la única actitud que tiene él, lo único que hay en su corazón, es que él cree que hace todo eso es por sí mismo y no se da cuenta que es la gracia de Dios. El que trabaja se agradece a sí mismo porque estoy madrugando, y no se da cuenta que puede trabajar y puede ganar un salario porque Dios se lo permite.
No se da cuenta. Y por eso le cuesta dar un diezmo o una ofrenda, porque no entiende que todo proviene ¿de quién? De Dios. Como es de Él considera que es suyo. Él dice: no, yo qué voy a tirar lo mío, vea lo que me costó, lo que me costó ganármelo. No, olvídese. Pues uno entiende por qué. Claro, él no entiende que es por gracia. Damos nosotros por sentado, por natural, por normal tantas cosas en este mundo, que no nos fijamos que si puedo trabajar, que si puedo descansar, que si puedo estudiar, es por la infinita gracia de Dios, por su gran misericordia. No nos damos cuenta de eso, hermano. Y aunque somos cristianos, aunque escuchamos la palabra de Dios, aún así cometemos ese error, fracasamos, fallamos en esas cosas. Pero hoy es el día en que tú te despiertes y digas: estoy aquí solo por la gracia de Dios, y no solo es por el asunto de mi salvación, sino por todo. Porque todo proviene de Él. Es de Él y es para Él, dice la Biblia. Pero ¿cómo nos olvidamos de eso, hermano? No solamente en lo que bien recibimos, sino también en lo que no recibimos. Si hiciéramos una encuesta acá, ¿cuántos pecados has cometido desde que te levantaste hasta este momento? Hoy llegamos a las 5:30 unos a orar, a ayunar acá. Y pues se supone que uno aquí en la oración y en el ayuno uno no anda en pecados, ¿no? No espera eso. Pero muchos pudieron llegar aquí a esta comunidad actitud: mi mamá me trae que ayunar a las 5:30 y yo no quería venir. Pues eso ya es un pecado, ¿cierto? Otros que llegaron a las 8 al servicio, no al ayuno, quizás se levantaron, la mamá lo levantó: levántese que vamos al culto. Ya quiero quedarme durmiendo. O la esposa no hizo el desayuno. Oye, pecamos. Simplemente quiero decir eso, pecamos. ¿Y cuántos pecados usted ha cometido desde que se levantó hasta el momento de hoy? Pero aquí sigue. Pero aquí sigue. Mira, hermanos, hay unos que no han tocado la Biblia en lo que ha pasado este año. Dicen que aman a Dios, pero no han tocado la Biblia. Miren, cuando digo tocarla es leerla, ¿no? Usted va a decir: sí, pastor, yo la he tocado harto. El problema es que no la he leído. No la han leído. Leen lo que leemos acá. Entonces, como Diana hoy leyó allá Levítico, y entonces, ahora, y el pastor hoy leyó Hechos, ya voy con mi cuota diaria. Algunos piensan así. No hacen lo que debieran, pero aquí siguen. La gracia de Dios no solamente es aquella que nos otorga algo, sino que también nos quita algo, que lo que mereceríamos. Mira, hay gente acá esta mañana, estoy completamente seguro, que está dudando en su corazón si hacerle caso a Dios o hacerle caso a lo que ellos quieren. Ellos saben la palabra, la Biblia dice esto. La Biblia me dice aquí, pero es que yo quiero lo otro. Y están así, vienen a la iglesia esperando que de pronto el pastor diga lo que tú, como le dijo Jesús a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, ya, esa es la palabra de Dios, ahora sí hago lo que yo quiera. Ellos quieren escuchar una palabra así. Es más, otros ya se han comprometido a hacer cosas que saben que están mal, conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice, viene un ejemplo, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero probablemente aquí tengo algunos sentados que vienen peleando o con el esposo o con la esposa o con los hijos, o dejaron allá en la casa a otro y están aquí adorando y levantando las manos a Dios, cuando la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero aquí sigues, hermano. Lo que te quiero decir es que Dios en su gracia no te ha dado lo que te corresponde. No te ha dado lo que mereces. Aquí hay muchos hijos que han hablado mal de sus padres, que han hablado mal a sus padres, que han sido irrespetuosos con sus padres, que han sido rebeldes. ¿Y sabes qué dice la Biblia de esos hijos? Que deben ser apedreados, pena de muerte. Pero aquí siguen. A veces hasta ni un juetazo se han ganado. Y aquí siguen. Gracia de Dios. ¿Tú lo comprendes, hermano? Es la gracia de Dios.
Todos los días nosotros somos deudores de la gracia por una sencilla razón, porque fallamos, porque hacemos todo para ganar su juicio, para ganar su ira, pero en lugar de recibir eso, recibimos es su misericordia, su gracia. Aleluya por eso, hermano. Pero ¿cómo se nos olvida eso? ¿Cómo se nos olvida? ¿Cómo pasamos por alto esto y estamos igual que esta gente de Listra? Equivocados, viendo la gracia de Dios, pero ignorándola. Mi Dios aquí diciendo, mira, arrepiéntete, oye, cambia, eso no es así. Es su gracia, no solamente la que nos ha dado la posibilidad de disfrutar, de gozar, de vivir bien. Mira, tú hoy puedes salir y ir a almorzar, hermano, eso es la gracia y la misericordia de Dios. Un pecador no merecería eso. Uno que se ha rebelado en contra del creador del cielo y de la tierra debía estar ya fulminado, desaparecer. Pero no, tú hoy puedes salir y almorzar con tu familia. Hoy puedes tú ir a jugar un rato, acostarte a ver una película. La gracia de Dios. Pero se nos olvida. No hemos recibido el juicio que nos hemos ganado. No nos hemos recibido la ira. Mira, piensa otra vez no en los pecados que cometiste hoy. Piensa en los pecados de tu vida, en las cosas malas que has hecho. Y entre más viejos somos, son más los pecados. Y uno dice, uy. Y por eso es que los viejos le decimos a los más jóvenes, no la embarre, no se meta. Pero como eso, uno le gusta a los golpes, a los totazos aprender, ¿cierto? Porque yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Y en esa época me decían, no hagas, pero yo quiero vivir, a mí no me va a pasar. Piensa en los pecados de tu juventud. Piensa. Unos han cometido unas cosas terribles, otros no tan terribles, pero estoy seguro, completamente seguro, que no has ni siquiera pagado las consecuencias de lo que has hecho. Tienes un poquitico de consecuencias y lloras por eso. Mira, hay hombres que le han sido infiel a su esposa y aún así su hogar no se ha destruido. Y todavía los hijos le siguen diciendo papá. Y ellas diciéndole, te sigo amando, mi amor, y te perdono. Eso es pura gracia de Dios, hermano. Porque aquel que es infiel, lo único que merece es quedarse sin hogar. Chao, váyase aquí, que no lo respeten nunca más por traidor. Pero la misericordia de Dios dice, vamos a quitarle tantas consecuencias y vamos a que su esposa lo perdone y a que sus hijos sigan adelante. ¿Tú entiendes la gracia de Dios? Ni siquiera las consecuencias absolutas de todo lo que hemos hecho lo hemos recibido. Hay gente que está por allá teniendo una vida de desorden sexual y no se les ha pegado ninguna ETS. Y siguen ahí tranquilos. Es la pura gracia de Dios. Enfermedad de transmisión sexual, ¿no? ETS. Hay unos que han robado a sus jefes por mucho tiempo y no los han cogido con las manos en la masa. Y siguen ellos ahí felices. Claro, yo el miércoles les hablaba que eso es un resbaladero, ¿no? Pero la gracia de Dios le permite seguir aquí, dándole la oportunidad de que en algún momento se arrepienta y cambie. La gracia de Dios. Tú no has recibido ni siquiera las consecuencias de lo que has hecho, hermano. Y usted es consciente de eso, ¿cierto? Usted cuando piensa en eso dice, uy, sí, me he librado de unas. Me he librado de unas. Es solo gracia, mi querido hermano, solo gracia. Y entonces tú no puedes ser necio, tú no puedes ser sordo, tú no puedes actuar como esa gente en Listra que en lugar de escuchar el mensaje del evangelio que les decía, arrepiéntanse y vuelvan a adorar a un Dios vivo, sigas en esa ignorancia y sigas viviendo como si todo lo que tienes lo merecieras y aún reclamando a Dios por qué estoy como estoy, cuando no has recibido lo que mereces. Debes pensar eso y decir, Señor, mira, gracias porque no estoy como debería estar y ayúdame a hacer lo que debo ser, a creer en ti. Cambia mi corazón,
Eso es lo que deberías hacer tú, hermano, arrepentirte, cambiar. ¿Y sabes por qué es solo gracia? Por una sencilla razón, y lo decía Diana en la alabanza: por Cristo. Porque la ira de Dios, la justicia de Dios, toda se vertió, toda se enfocó en un hombre, en Cristo Jesús. Y por eso tú no tienes lo que mereces y recibes lo que no mereces, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Si tú no eres cristiano, si tú todavía no has rendido tu vida a Cristo Jesús, este es el momento para que tú lo hagas. Tienes un privilegio inmenso de escuchar el evangelio, de escuchar que hay alguien que dio su vida por ti para que tú recibieras lo que no mereces y para que te libraras de aquello que mereces. Solamente tienes que rendir tu corazón a Cristo Jesús y decirle: creo en ti y rindo mi vida a ti. Es lo único que tienes que hacer, hermano. Pero tú que ya eres cristiano, tú que ya has entregado tu vida a Cristo Jesús, estás llamado a despertarte, a ponerte pilas, a no dormirte, ni a creer que lo que tienes es porque eso es natural. No, todavía vivimos de la gracia y dependemos de la gracia de Dios. Y tienes que reconocer eso, hermano. Póngase en pie, por favor, póngase en pie. Y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita en lo que hemos hablado ahorita. Reflexiona en eso. Piensa en las veces que has ignorado la gracia de Dios. Piensa en las veces en que sigues actuando de manera desordenada, desobediente, pecaminosa, y lo único que estás recibiendo es gracia de Dios, porque no tienes lo que mereces. Piensa en eso. Piensa en eso y levanta tus manos y dale honra a Dios. Agradécele a Él y dile: mira, Señor, yo lo único que he recibido de ti es gracia. Lo único que he recibido de ti es misericordia. Que mi corazón no se endurezca para no reconocerte a ti. Que mi corazón no se endurezca para olvidarme de que he sido librado de las consecuencias de mi maldad, de mi pecado, por el sacrificio del Señor Jesús. Señor, por eso hoy te rindo mi vida, te rindo mi ser, te rindo mi corazón a ti. Por eso, Señor, por eso. Por eso hoy te entregamos todo a ti, Señor. Hoy te entregamos todo a ti, Padre, todo a ti. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias. Si tú necesitas arrepentirte, pídele perdón a Dios y arrepiéntete, hermano. Si hay alguien que no es cristiano y tiene que hacerlo, haga ahí en su lugar esa oración pequeña donde tú le digas: Señor, entrego mi corazón a ti. Creo que tú fuiste a la cruz por mis pecados y creo que resucitaste para que yo pueda vivir de una manera diferente. Toma el control de mi vida, toma el control de mi corazón. Haz esa oración con todo tu corazón. Y el Espíritu Santo entrará a tu vida y traerá convicción de perdón, convicción de restauración, y empezarás una nueva vida, un nuevo caminar. Señor, gracias. Aquí estamos, Padre, gracias. Es solo tu gracia la que nos sostiene, es solo tu gracia la que nos lleva adelante. Gracias, mi Señor, gracias. Te adoramos. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.